Ahí está. Ok. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto que estén aquí. Como ustedes saben, en CUT Querétaro siempre aperturamos espacios para que ustedes puedan seguir aprendiendo, puedan tener nuevas herramientas, pero sobre todo tengamos una oportunidad de seguir aprendiendo, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor que nos puede pasar cuando somos docentes, cuando nos dedicamos a la educación, el tener estos espacios para tener nuevas herramientas. Y qué mejor que tenerlas de la mano de expertos, ¿no? Con nosotros está la maestra Mariela Cuda, bienvenida desde Argentina. Ella siempre nos apoya, tiene muchos temas pues muy ad hoc con la temática actual, ¿no? El día de hoy pues vamos a hablar sobre cómo evaluar en esta época en la que la IA está a todo lo que da. Muchas veces yo he escuchado, he platicado con algunos docentes, el miedo de decir, bueno, ¿y si me estará entregando un trabajo que sí lo generó él? O como yo como docente sé que sí está el alumno aprendiendo y que no solo fue un prompt en el que le puso exactamente lo que quería y aparece, ¿no? Entonces yo creo que aquí es muy importante que en este espacio pues aprendamos que en estos tiempos de inteligencia artificial, cómo evaluar asertivamente, como bien nos lo va a platicar la maestra Mariela Cuda. Bienvenida, un gusto como siempre que estés trabajando con nosotros, que nos aportes tus conocimientos y bueno, esa buena vibra que siempre te caracteriza. Y bienvenidos todos a nuestros alumnos, todos los invitados. Sabemos que hay invitados de otros países. Bienvenidos. Y bueno, los dejamos. Esto es CUT Querétaro. Gracias. Muchísimas gracias. Un cariño grande. Arrancamos entonces con este tema que nos convoca hoy a pensar de qué manera podemos construir aprendizajes relevantes en estos tiempos de inteligencia artificial atravesando nuestras aulas. Y para eso vamos a ir atravesando dos momentos. Por un lado, en el encuentro de hoy vamos a estar pensando en cómo se atraviesan las experiencias de aprendizaje mediadas por la interferencia de la inteligencia artificial y de qué manera podemos construir nosotros los y las docentes clases significativas con el aporte de la inteligencia artificial. Pero por otro lado, de qué manera podemos acompañar a nuestros estudiantes en la construcción de aprendizajes profundos, relevantes, asertivos en esta construcción. Entonces les cuento que, como bien dice ahí, vamos a estar atravesando dos momentos en estos encuentros. Uno para el día de hoy, en el que vamos a estar abordando experiencias de aprendizaje, puntualmente como anticipo a cómo evaluarlas luego para pactar algunas cuestiones y analizar algunas cuestiones previas a la evaluación como parte del proceso de construcción y valoración de una experiencia de aprendizaje. Y finalmente, el día viernes, que nos vamos a estar encontrando concretamente con la construcción y evaluación de estas experiencias. Por eso vamos a estar atravesando en ambos encuentros tres momentos o tres preguntas. Primero, ¿a qué llamamos experiencias de aprendizaje y a qué llamamos evaluación asertiva? ¿No? Vamos a estar poniéndonos de acuerdo de alguna manera y aunando criterios en relación a la conceptualización de estas dos grandes ideas que hacen a la educación de hoy. Por el otro, ¿cómo podemos hacer los y las docentes para diseñar propuestas e instrumentos de experiencias de aprendizaje y evaluación asertiva con el apoyo de la IA? ¿De qué manera podemos lograr que la inteligencia artificial se vuelva un copiloto de la construcción didáctica? Y finalmente, vamos a estar hablando de cómo implementar esas propuestas en tiempos de inteligencia artificial, es decir, cómo acompañar el crecimiento de nuestro alumnado y evitar que se vuelvan de alguna manera en repetidores eh, superficiales de la construcción de la inteligencia artificial. Estos van a ser entonces los tres momentos en ambos encuentros. ¿De qué estamos hablando? Ya sea que hablemos de experiencias de aprendizaje o de evaluación asertiva, cómo diseñarlas, de qué manera puede la inteligencia artificial volverse un copiloto de nuestra propuesta didáctica y finalmente qué cositas podríamos tener en cuenta, qué nos dice hasta acá la evidencia didáctico-pedagógica a la hora de implementar una u otra cosa en nuestras aulas concretas. Y como sé que tenemos auditorio de todos los niveles, estaremos acompañándonos docentes de nivel primario, secundario y universitario, vamos a tratar de hacerlo genéricamente, pero caminando ejemplos de todos los niveles.
¿Por qué esta mirada cuando hablamos de evaluación? Porque partimos de la concepción de que en esta educación de hoy, ya sea que la estemos mirando desde la propuesta de la nueva escuela mexicana, que es una propuesta que abarca el aprendizaje integral, o la propuesta didáctica de Colombia, por ejemplo, desde un diseño curricular, una matriz de planes basados en competencias, o que lo estemos acompañando desde la mirada curricular argentina, más con el ojo puesto en capacidades, cualquiera de estas instancias en el mundo de hoy habla de la necesidad de superar el aprendizaje declarativo. Las clases de la actualidad son clases que requieren que nuestras propuestas superen la exposición teórica y procuran conquistar mucho más que el aprendizaje declarativo. Y es desde ese lugar que la experiencia de aprendizaje es y puede convertirse en una instancia de evaluación si sabemos cómo juntar evidencia de aprendizaje, con qué instrumentos podemos juntar evidencia de aprendizaje de cualquier experiencia, y a su vez una instancia de evaluación puede y debe volverse experiencia de aprendizaje. Pero para poder entender esta idea, que va a ser recurrente a lo largo de nuestros 2 encuentros, vamos a empezar a pensar en nuestra propia práctica. Y yo les voy a pedir que cada uno piense en su propia clase, en su propia materia, y empecemos a involucrarnos cognitivamente con esta propuesta, saltando el aprendizaje declarativo y tratando de hacerlo un poco más competencial o un poco más profundo, y que cada uno piense en sus propias clases. Y desde este lugar que ya tenga en mente un aprendizaje de esos que enseña que cree que sus estudiantes les cuesta aprender, ¿no? Y quizás alguna de estas propuestas les resulten relevantes también pensar. ¿Cuál es el que más les cuesta enseñar? ¿No? Como docente, pienso en ese contenido que a mis estudiantes les cuesta aprender. Podría ser que tenga que ver con que a mí me cuesta enseñar, con que pudiera ser el más aburrido, el más tedioso, o el que menos conexión tiene con la realidad de mi estudiantado. Si alguien se anima ya a contar y a poner un nombre en ese contenido sobre el que vamos a estar trabajando a lo largo de estos encuentros, podría o bien pedir participar para simplemente por ahora mencionarlo, o bien tenerlo en su cabeza y quien quiere ya compartir en el chat en qué contenido va a estar pensando a lo largo de estos 2 encuentros. ¿Para qué? Para dejarlo firme, para dejar certeza y empezar a pensar sobre ejemplos concretos, que para mí es crucial en toda capacitación, ¿sí? Para dar evidencia de lo que estamos pensando. ¿Alguien quiere empezar a compartir en qué contenido va a estar pensando a lo largo de esta propuesta? A ver, si aparece algo por el chat. Pueden poner contenido, quizás el nivel en el que participan. A ver, por ahí el maestro Eric. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que de manera muy concreta, a lo menos en Ujú. educación básica en México, uno de los contenidos que en ocasiones más les cuesta aprender a los estudiantes es lo relacionado con las sociales, especialmente con historia, porque Ajá, tristemente o desafortunadamente cae en la segunda pregunta, que se vuelve un tanto aburrido. Mi sí, hipótesis, porque, bueno, yo tengo una formación, soy licenciado en educación secundaria con especialidad en historia, obviamente, pero resulta que cuando les ponemos a los jovencitos una estrategia un tanto diferente, es decir, trabajar la historia desde un punto de vista diferente y no nada más aprenderte el lugar, nombre o fecha, a los alumnos les resulta un poco más atractivo. No culpo al docente, la realidad, pero bien, sí, bien. desafortunadamente, muchos docentes seguimos enseñando como nos enseñaron. De eso vamos a estar hablando, ¿no? Cómo evitar replicar esas clases, cómo ser recurrente. Pero Eric, nos vendría muy bien si pudieras pensar concretamente en uno de todos esos contenidos, Revolución Francesa, Revolución Independentista de Fácil, Latinoamérica, algo doctora. con... Si me permite un contenido Sí, bien específico, Revolución sí, Industrial. perfecto. Revolución Industrial, vaya si es aburrido. No es aburrido si le encontramos la vuelta, pero de eso se trata. Ortografía tenemos por ahí. Revolución Industrial. Jesús por ahí tira matemáticas. Sería interesante también. Digo interesante para ustedes, para que lo puedan pensar concretamente y si es posible se lleven una idea para sus propias clases, ¿no? En ese
saber declarativo, puntual, que de alguna manera les empieza a resultar un poco denso, un poco difícil de contactar. Todo lo relacionado con fracciones. Muy bien, tenemos entonces revolución industrial, fracciones, comprensión lectora, gracias Nancy también, adquisición de lectoescritura es mucho más complejo, es mucho más que un contenido, ¿no? La adquisición de lectoescritura tiene que ver con una sistema de ecuaciones, ahí tenemos una cuestión competencial más ardua. Bien, avanzamos entonces, le damos la palabra a Jazmín y ya seguimos metidos con ejemplos concretos. Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo También, estás? pues por ahí en el nivel de secundaria, hola, el tema de las ecuaciones, como que pasar de lo abstracto a lo real, es como que la muerte, porque ya no son operaciones básicas que ellos ya tienen muchísimos años trabajando, sino que ahora les cambiamos signos, les cambiamos formas de atenderlo, y a veces pues se les hace como que aburrido y pesado. Entonces, muy bien, como que buscarle otra forma, ¿no? Pero sí como que ecuaciones es como... Perfecto. Bien, les agradezco mucho. Ya teniendo eso en mente y con algunos ejemplos para seguir rastreando, vamos a pensar esto en lo que solemos pensar y tenemos muy claro, pero que me parece importante tenerlo bien en mente. ¿Qué entendemos por aprender y qué se entendió históricamente en esas aulas que recién nos contaba el maestro Eric, enseñaron nuestros docentes o los docentes de nuestros docentes? En una forma muy simplista y sintética, allá por principios del siglo pasado, la humanidad comprendía por entender algo así como repetir. Aprender tenía que ver con la capacidad de poder reproducir los conceptos que otra persona me decía, poder reproducir las explicaciones que me daba mi docente, o por qué no poder copiar las conductas de mi docente. Con esto enlazaba la mirada básica del conductismo como corriente pedagógico didáctica. Cuando aprender era eso, nuestras clases tenían que ver con esta imagen, ¿no? El docente necesitaba exponer de manera clara y la construcción de aprendizaje tenía que ver con un sujeto pasivo que simplemente se limitaba a tomar esa información y dar evidencia de lo aprendido a partir de una replicación, ¿no? De una copia. Sabemos que en la segunda mitad del siglo pasado el conductismo clásico va a ser reemplazado o superado en términos pedagógico-didácticos por el constructivismo. Autores como Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner van a empezar a decir: repetir no es la única forma de aprender, hay formas más complejas y profundas de aprender. El aprendizaje memorístico puede complejizarse con un aprendizaje más profundo que tiene que ver con conectar. El verdadero aprendizaje, va a decir el constructivismo clásico, es aquel en donde nuestros estudiantes pueden dar evidencia de hacer relaciones conceptuales entre lo que le estamos enseñando y lo que ellos ya sabían, lo que ellos viven en la realidad. Por eso la evidencia de aprendizaje ya no empieza a ser solo la reproducción, sino empezamos a pedir cuadros, mapas y redes conceptuales, respuestas que permitan vinculación entre conceptos. El estudiante se vuelve entonces un interlocutor válido en las aulas y nuestros modelos áulicos empiezan a convertirse en algo así, ¿no? Empieza el diálogo, la intersección, el ida y vuelta, empieza a tomar el modelo educativo. No obstante, hacia este siglo van a aparecer las nuevas corrientes llamadas neoconstructivistas, co-constructivistas, aparece la teoría de la comprensión, el gran aporte de las neurociencias cognitivas, que vienen a decir: repetir es una forma de aprender, conectar es otra forma de dar evidencia de aprendizaje, pero el aprendizaje profundo y significativo es mucho más que dar evidencia de repetición. Incluso es mucho más que dar evidencia de conexión, porque entendimos de la mano de las neurociencias cognitivas que el aprendizaje no es solo racional, que las personas aprendemos desde la corporeidad, que las personas aprendemos desde la vinculación sensorial, que las emociones son
son lo que genera la unión de sinapsis nerviosas y por lo tanto va a ser estructural respecto del aprendizaje, que no hay forma de separar lo racional con lo emocional, y que el otro es fundamental en la construcción del aprendizaje. Y ahí aparece un aprendizaje de forma más vivencial. Aprender ya no tiene que ver únicamente con ser capaz de conectar conocimientos declarativos, sino que tiene que ver con llevar a la vida eso que aprendo. Poder hacer con lo que sé, poder hacer con el otro. Y es desde este lugar y en este lugar en el que vamos a estar parados en el atravesamiento de la inteligencia artificial. En un mundo donde el saber declarativo ya no es tan necesario en términos de la información se encuentra en cualquier lado. En un mundo donde la interconexión y la vincularidad ya está permitida incluso en la tecnología, aparece la necesidad de sostener esto, porque sin memoria y sin saberes repetitivos y memorísticos no se construye aprendizaje profundo, sostener la interrelación, pero ir un paso más. Ese paso más es el aprendizaje experiencial, que es el que vamos a tratar de pensar en estas propuestas didácticas y evaluativas. Y ahí aparece el concepto de experiencia de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje es esta propuesta, este formato didáctico, esta forma de dar clases, que tiene por finalidad modificar no solo los entendimientos, no solo lo que mi estudiante puede comprender y reproducir verbalmente, sino también sus habilidades y comportamientos. El famoso saber, saber ser, saber hacer con otros, ya en los pilares del famoso informe de LORS de la UNESCO, que seguramente nos suena en todos los países, hablábamos de estas cosas, ¿no? Enseñar hoy no es solo que mi estudiante pueda comprender un saber declarativo, sino que implica que con ese saber declarativo pueda hacer algo distinto en su realidad concreta. Y los diseños curriculares, los planes educativos de todos los países que tenemos hoy por oyentes están atravesados desde distintas formas por esta concepción. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en las aulas es promover condiciones que generen actuaciones colectivas e individuales que puedan modificar esto, ¿no? Actividades que superen la tarea. Nuestra propuesta didáctica ya no puede ser solo la tarea. No quiere decir que no va a haber tarea, quiere decir que no es solo pensar tareas. Ahora, además de tareas, como docente tengo que proponer experiencias de aprendizaje. ¿Y cuál es la diferencia entre una tarea y una experiencia de aprendizaje? Esa consigna que le dicto a mi estudiante en mis aulas de cualquier nivel, ¿cuál es la diferencia entre que sea una tarea o sea una verdadera experiencia de aprendizaje? La diferencia está básicamente en el desafío y en alcanzar la comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una actividad de experiencia experiencial, el estudiante se siente desafiado a transformar algo, a construir algo, a producir algo. Y además, da evidencia de comprensión profunda, esto es, aporta su subjetividad en eso que construye. En términos simples, las tareas tienden a ser declarativas o repetitivas. Puedo darle una tarea de cálculos matemáticos, puedo dar una tarea, como decían recién ahí, a ver, por ahí teníamos algunos ejemplos, ecuaciones cuadráticas, factorización, comprensión lectora. ¿Puedo proponer tareas respecto a esto? Sí, claro, puedo proponer tareas y son las que ya sé construir como docente y vengo construyendo históricamente. Pero si quiero dar ese salto para este mundo en el que vivimos, además de esa tarea, necesito proponer verdaderas experiencias de aprendizaje, en el que esos saberes que aprendieron en la tarea y que consolidaron en la tarea puedan ser aplicados a nuevas instancias.
un paso más en la teorización y después vamos a ejemplos. ¿Cómo construimos una experiencia de aprendizaje? Lo primero que tenemos que hacer en nuestras propuestas de aula es generar el deseo de aprender. ¿Y cómo podemos hacer en este alumnado que, como bien sabemos, cada vez está más desganado, más atravesado por una multiplicidad de instrumentos que le generan mucha atención, por distintas cuestiones socioculturales que tienden a escapar la atención para motivar, para generar desafío? La propuesta principal tiene que ver con saltar el saber declarativo. El saber en estas clases lo que tenemos que lograr es que el saber declarativo, esa idea de revolución industrial, esa idea de fracciones, esa idea de texto argumentativo, por dar otro ejemplo con otra materia, esos saberes declarativos tienen que convertirse un medio y no un fin en sí mismo. ¿Y puede la inteligencia artificial ayudarnos en la construcción de esta conceptualización de estas clases? Algunas ideas que seguramente más o menos han aplicado, pero que nos van a hacer acercar al mundo de la inteligencia artificial, y si alguno aún no la aplicó, vamos tirando ideas. ¿Cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial? Y cuando vamos a hacer alguna salvedad, cuando hablemos de inteligencia artificial, estamos hablando en términos generales de inteligencia artificial generativa, estamos hablando de esos diferentes chatbots o diferentes marcas a las que más o menos imagino que se habrán aproximado, como puede ser, estaremos hablando casi indistintamente de ChatGPT, Copilot, Gemini. Me gustaría que, si quieren por ahí comentar en algún caso cuál usan, o después oralmente damos un espacio a esto, pero estamos hablando, podríamos genéricamente hablar de ChatGPT, que me parece que es el que más usamos en términos generales, o cualquier otro similar podría estar sirviendo para esto. Entonces, en la construcción de esas clases más relevantes que tienen que ver con un aprendizaje aplicado, un aprendizaje competencial, podríamos pedirle que construya preguntas desafiantes a partir de un tema declarativo, ¿no? Y en este caso, un ejemplo muy sencillo, que después vamos a ir perfeccionando, otorgado por la inteligencia artificial, en este caso Copilot, creo que es la que usé para este caso. Organizarme una pregunta desafiante para iniciar mi clase sobre la fotosíntesis, y a partir de acá, ChatGPT generó esto, ¿no? Otra idea para arrancar una clase de tipo exponencial podría ser, y acá empezamos a incorporar una palabra, pedirle a la inteligencia artificial que cree escenarios auténticos a partir del contenido que le doy, ¿no? En este caso, el ejemplo tuvo que ver con la Primera Guerra Mundial. Imaginame una propuesta para empezar a pensar con mi alumnado sobre este contenido declarativo, un escenario auténtico. Preguntas desafiantes, escenarios auténticos, y esta fue la respuesta. Eres un diplomático, tu mención y demás, ¿no? Algunas respuestas rápidas que nos puede llegar a ofrecer la inteligencia artificial. Otra opción que a mí me parece muy efectiva y que arranco varias clases desde este lugar, DeepSeek, dicen por ahí, esa no la usé nunca. Gisela, gracias por el aporte. Lo bueno que acá nos compartamos material también. Reformulame el contenido, ¿no? Le pido, para enseñar este contenido puntual o para empezar a abordar este contenido y poder saltar lo declarativo y volverlo más vivencial, reformulámelo en forma de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, haceme una metáfora o una analogía, en este caso del sistema nervioso, especialmente para explicar temas muy difíciles. Las opciones que suele dar didácticamente ChatGPT pueden ser muy interesantes. A mí me gustan mucho, me gustan más que Copilot, después vamos a ver ejemplos. O transformame este contenido, esta parte de la historia, este elemento, esta parte de la geografía en una viñeta humorística. Acá se vuelve menos creativo, hay que darle más líneas. O haceme un texto con errores intencionales, ¿no? Para que mis alumnos
detecten y corrijan, algunas ideas que podrían orientar estas clases. Notebook, sí, Notebook LM me parece excelente, muchas gracias Sandra, después podemos hablar un poquitito de eso, y Perplexity también, porque además nos da citas claras. Finalmente, otra opción para esto de arrancar propuestas didácticas donde el contenido pueda ser saltado y no arrancar una clase con hoy vamos a ver fracciones o hoy vamos a ver, en este caso, Revolución Francesa, pedir ejemplos con conexiones con la vida real de mis estudiantes, ¿no? En este caso, las leyes de Newton. Dame un ejemplo concreto donde pueda vincular este concepto declarativo o este saber declarativo con la vida de mis estudiantes. Y acá esta fue la primera respuesta sin demasiado perfeccionamiento de chat. ¿Por qué crees que en las publicidades de autos siempre muestran pruebas de choque, que ley de Newton está en juego? Ahora bien, para probar y poder seguir deshilachando algunas cosas un poquito más profundas, me encantaría que, si tienen ganas, empiecen a hacer la prueba con alguna de estas opciones, ¿no? Teníamos la opción de conexión con la vida, reformulación de contenido, escenario auténtico o preguntas desafiantes, a ver qué respuesta les da la inteligencia artificial con esa conexión. Si alguien tiene ganas de hacerlo, mientras voy leyendo todo en el chat, y si les gusta el resultado, qué creen que podría modificarse, o bien si alguien ya hizo alguna prueba de este estilo y quiere comentar cuál fue su resultado. Puede ser por chat o por la cámara. Pueden ir haciendo la prueba, preguntándole a ChatGPT a ver qué ofrece con ese contenido en el que estaban pensando, que tenían en mente, qué les ofrece, ¿no? Cómo reformularlo de otra manera, hacer una pregunta disparadora. A ver si por ahí hay alguien que tenga ganas de compartir si la respuesta les gustó o no les gustó. Sigo mostrando ejemplos de instrucciones o prompts de esto que estamos hablando. Conexión con la vida, elaborame o dame una conexión con la vida de mis estudiantes con este concepto, este concepto, este concepto. Bien. Avanzo un poquitito más. Si hicieron la prueba en algún momento, habrán notado algunas cuestiones a tener en mente para utilizar, implementar ChatGPT concretamente para este tipo de cosas. Lo cierto es que en estas instrucciones que le damos a la inteligencia artificial, a cualquiera de estas opciones, existen algunos formatos que se vuelven mucho más efectivos. Ahí que me están dando más ejemplos. Bien, Padlet. Sí, Padlet es otro tipo de chatbot. Hay en estas instrucciones que le vamos a dar a la inteligencia artificial generativa, y cuando hablo de esto, insisto que estoy hablando de Perplexity, ChatGPT, Copilot, ¿no? Son estos. En el caso de Notebook LM también, pero ahí ya se maneja con bibliografía procedente que nosotros le estamos subiendo, también es sumamente interesante indagar y husmear en esa, pero en principio estaríamos hablando del modelo ChatGPT, que es el que más conocemos todos, ¿no? Hay un formato para esas instrucciones que le damos a la inteligencia artificial que de alguna manera asegura formas más cercanas de éxito. Si ustedes ven, si ustedes indagan, van a encontrar muchos modelos de prompt, muchos modelos de instrucciones, pero para mí hay una más sencilla, fácil de tener en la memoria, que a las pruebas me remito, es bastante efectiva y tiene que ver con pedirle a ChatGPT a partir de manifestarles nuestro rol, siguiendo el acrónimo RACE. ¿Cuál es nuestro rol? Nuestro rol es eres y manifestarle a la inteligencia artificial que se ponga en ese rol. Eres profesor de geografía de 4º año en México. Acción,
y necesito que elabores una actividad creativa con texto para un cuarto año de educación media que ha trabajado previamente con este contenido. Expectativa, con el objeto de trabajar esta competencia o esta capacidad. En principio, tener en mente ese acrónimo a la hora de pedirle, de solicitarle la construcción de un recurso didáctico a la inteligencia artificial. Si algo podemos hacer como fácil y de entrada con la inteligencia artificial es proponerle que nos ayude a construir recursos didácticos efectivos. Cuando digo construir recursos didácticos efectivos, en principio, construir propuestas de consignas para que nuestros estudiantes hagan. O bien, para que me ayude a construir cómo arranco una clase que se despegue de la clase declarativa, o bien, como vamos a estar viendo más adelante, cómo construyo una evaluación auténtica o cómo elaboro una rúbrica. Partiendo de esta idea, siguiendo este acrónimo, es probable que los resultados se acerquen bastante más a lo que estoy buscando. Le pido un rol, lo posiciono en un rol, le pido la acción con la definición concreta del recurso que estoy pidiendo, el contexto dando la mayor cantidad de características específicas de mi alumnado y finalmente una expectativa, ¿no? Y acá es donde aparece para mí la parte más indelegable de esta construcción, en la expectativa. ¿Qué estoy esperando lograr con este recurso o con esta estrategia didáctica que le pido que me construya? Avanzamos un poco más. Y para crear nuestro copiloto, podríamos estar generando algún tipo de asistente, asesor, agente. En algunos casos esto lo doy como opción alternativa, siempre que estemos hablando de opciones pagas, en este caso de Copilot o la opción paga de ChatGPT, nos permite crear agentes. Los agentes van a ver que si los buscan, esto por si alguien todavía no, pero con esto es armarse como una especie de robotito trabajando para mí. Es como si el chat, la conversación que estuve construyendo con mi inteligencia artificial, va quedando en su memoria y va conociendo para qué lo necesito, ¿no? Es como que le doy una función específica y cada vez que yo quiera operar realizando esa actividad pedagógico-didáctica, voy a ir a ese agente. Si ven acá, en Copilot, yo, por ejemplo, construí mi agente, asesor laboral docente, para cuestiones administrativas o docente creativo para generar, por ejemplo, formas de incentivación y motivación en mis aulas. ¿Cómo construimos esto? Con este tipo de instrucciones o prompt, siguiendo la línea del RACE, como vimos recién. Lo primero que le informamos es, eres un docente de, y ahí le damos toda la información posible de materia, nivel, particularidades, ¿por qué no? Estado, país en el que ejerzo. Tienes que crear, en este caso, evaluaciones auténticas. Lo puedo trabajar desde un agente configurado o desde el chat genérico. Cuando le pido simplemente en una conversación a esta inteligencia artificial que opere, tienes que elaborar, crear evaluaciones auténticas, tienes que crear consignas creativas de aplicación en contexto, tienes que crear rúbricas, tienes que crear ideas creativas para arrancar una clase con X características. ¿Y por qué pongo acá X características? Acá es donde aparece la parte indelegable del docente. ¿Qué características busco en la construcción de mi recurso? Bueno, y podemos apelar a todos esos elementos que vimos antes, ¿no? Si estoy esperando que conecte con la realidad de mi estudiantado, que vayan incorporando mayor nivel de complejidad a medida que avanza, que creen alguna vinculación con otra materia, que me permita, en este caso, siguiendo con el ejemplo de evaluación auténtica, evaluar basado en una bibliografía o en un plan de estudios. También puedo subirle un archivo a la inteligencia artificial que sea para aplicar en cualquiera de estas cosas. Por ejemplo, le puedo decir,
que se base en este plan de estudios, si le estoy pidiendo que cree una actividad nueva, y le subo el plan de estudios, o que tenga como base esta bibliografía. En el caso de las opciones pagas, voy a poder subir más de un archivo. En el caso de las opciones gratuitas, voy a poder subir un solo archivo por vez. Pero bien puedo, dato no menor, en una misma conversación, en el caso de las opciones gratuitas, bien puedo pedirle en una instrucción, en una entrada, que lea una bibliografía y me informe cuando ya la leyó, y luego trabajar sobre la base de esa bibliografía que ya tuvo por leído. Y como bonus, para mí muy interesante y que realmente me dio ejemplos de efectividad profunda, es importante o interesante pedirle al mismo chatbot, a la misma inteligencia, que me informe qué necesita saber para mejorar. O bien el agente, en el caso de estar construyendo mi robotito, o bien qué necesita saber para mejorar este recurso o esta estrategia que me está construyendo. Le doy toda la información, pero también le pregunto, ¿qué te faltaría saber para que esa evaluación auténtica o esa consigna de trabajo o esa clase sea mejor y más efectiva? Y responder a las preguntas que la inteligencia artificial me responda. Muy bien, María Rosanelda, ahí estamos. ¿Qué aplicación estoy usando en este caso? Muy bien, me encanta que me hayas parado y me preguntes. Este tipo de instrucciones o prompt pueden usarse en cualquiera de los siguientes ejemplos. Puede usarse para ChatGPT, puede usarse para Copilot, que acá tengo una imagen de Copilot, simplemente por ejemplo, pero puede usarse para cualquiera. Podría usarse también para Perplexity o puede usarse también para Gemini. Cualquiera de esas, siguiendo el ejemplo de ChatGPT, me parece el más efectivo y a la mano para el que recién está arrancando. Entonces, a la hora de pedirle a ChatGPT que me construya un instrumento didáctico, arrancar con esta línea de que eres docente, qué le estoy pidiendo que haga, ¿no? Ponerlo. La idea es tratar a la inteligencia artificial como si fuera una persona que está aprendiendo a cumplir un trabajo. En este caso, le cuento cuál es su rol, qué tiene que hacer, con qué características, y también puedo preguntarle, ¿qué más necesitarías saber para que esto realmente salga? ¿No? Y adjuntar la información que me pide en esa construcción. Para un poco, antes de seguir, por si alguien más quisiera habilitar la cámara para hacer alguna pregunta, compartir algún conocimiento relevante, que le parezca relevante de lo mencionado hasta acá, para no avanzar demasiado y no marearnos, consultar algo que no se haya entendido, hacer un aporte de algún ejemplo que hizo recién y quiere consultar algo. ¿Cómo venimos con esto? O bien por el chat. Bien, avanzamos. María, sí, contame si quedó claro y si no, volvemos a resolver ese caso. Ahora bien, hasta acá estuvimos pensando cómo pedirle a cualquiera de estas inteligencias artificiales, puntualmente a ChatGPT, cómo construir una consigna, por ejemplo, escrita para plantear una clase activa, por llamarlo de alguna manera. Pero es importante tener presente y recordar que en los modelos didácticos actuales no alcanza con la elaboración de propuestas didácticas clásicas, sino que tenemos que pasar a la vivencia, a la didáctica del desempeño, a la experiencia del hacer con lo que sé. Y esto se concreta efectivamente en la mayoría de los países todos los países que entiendo que están hoy acá escuchando, en el modelo de
educación por proyectos, ¿no? O aprendizaje basado en proyectos. También podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos ayude a construir estas propuestas didácticas creativas, innovadoras, que implementan y ponen en práctica un proyecto. Es decir, que nos ayude a pensar esa parte tan compleja que tiene la construcción didáctica de la actualidad, que es cómo hago para que mi estudiante pueda aplicar ese saber teórico declarativo que sigue formando parte de los diseños curriculares en propuestas reales, en propuestas vivenciales. Bien podría pedirle que me genere un proyecto educativo para cuarto año de secundario en el que tenga que mis alumnos tengan que implementar ecuaciones cuadráticas con el objetivo de, y vamos a ver que las opciones que nos ofrece son realmente relevantes e interesantes, y que en todo caso podemos redisponer la construcción y mejorarla a partir de nuestros aportes, ¿no? Y acá algunos prompts que pueden llegar, cuando digo prompt, por las dudas, estoy hablando de esas instrucciones, de esas consignas que le doy a ChatGPT o a cualquier otra para construir lo que estoy pidiendo que construya, ¿no? Diseñó un proyecto educativo donde los estudiantes apliquen este concepto, ese en el que pensaron, revolución industrial, fracciones, ecuaciones cuadráticas, para resolver un problema del mundo real, que involucre a la comunidad o al entorno cercano de los estudiantes. Este prompt, por ejemplo, lo pensé especialmente para el modelo de la nueva escuela mexicana, donde la integración escuela-sociedad es tan necesaria y tan directa, ¿no? Puedo pedirle cuyo resultado sea un producto concreto que los estudiantes puedan mostrar o presentar, y puedo pedirle dame 5 opciones, ¿no? De qué producto podría llegar a presentar a partir de acá. Es ejemplos en los que esta inteligencia se vuelve nuestro copiloto. Recordamos que estamos pensando cómo construir experiencias de aprendizaje relevantes que después me puedan servir para evaluar en un mundo atravesado por la inteligencia artificial, en un mundo donde si solo pregunto cosas que la inteligencia artificial puede responder de manera simple o repetitiva, probablemente no pueda juntar evidencia de aprendizaje real y profundo. Yo después les cuento que les comparto este PowerPoint si quisieran y algún otro material bibliográfico. Para que esto realmente funcione, ¿no? Y nos vamos a encontrar con que las respuestas de la IA no siempre son asertivas, especialmente cuando empezamos a trabajar con determinada marca o determinado chat. Por acá me escribieron, sí, yo sí, por favor. Perdón, ¿qué aplicación? Lo comparte, por favor. A ver, no, sí, es que comparta el PowerPoint, me imagino que me están pidiendo. Sí, sí, con gusto, ningún problema con eso. ¿Sí? Y después, si quieren, compartimos también bibliografía que me parece que puede llegar a servir de soporte. Hay una bibliografía del Tecnológico del Monterrey muy interesante sobre la creación de recursos que la voy a compartir con gusto. Entonces, tener muy presente que para que realmente me sirva, no se trata solo de pedir la actividad o el proyecto, ¿no? Eres un docente de literatura de segundo año, necesito que hagas una actividad, sino de contextualizar el pedido para que la inteligencia artificial realmente vuelva algo relevante y efectivo. Ahora bien, ¿qué cosas a mí me parece didáctica y pedagógicamente hablando que son indelegables, ¿no? Hay cosas que la IA construye asertivamente sin que nosotros la aportemos. Pero a mi entender, hay cosas que el docente debe capitanear en la construcción de esos recursos, ya sea que esté construyendo una consigna para un examen, una prueba o una consigna para llevar adelante un proyecto. ¿Y cuáles son, a mi entender, esas cuestiones indelegables
¿Qué cosas necesitamos avisarle a la inteligencia artificial para que su respuesta sea lo más efectiva posible? Y yo voy a ir desde desde mi concepción, desde lo más indelegable a lo menos indelegable, ¿no? Lo que necesariamente tengo que decirle si me pongo en el rol de gestor del aprendizaje, del líder del aprendizaje de mis aulas. Lo primero que le tengo que contar, o lo que es importante que le cuente, no sé si necesariamente primero en términos de orden, es qué competencias o habilidades busco que mi estudiante desarrolle. Si yo le voy a pedir a la inteligencia artificial que genere un proyecto implementando los conocimientos sobre la revolución industrial, es importante primero esa decisión pedagógica en la que voy a pedirle que procure desarrollar o bien la creatividad, o bien el pensamiento crítico, o bien la comunicación asertiva, o bien la capacidad de aprender a aprender. Esta primer pregunta pedagógico-didáctica es ofrecida por el docente. Es importante que acá, si esperamos respuestas asertivas, además de creativas, respuestas pertinentes por parte de la inteligencia artificial, paremos a pensar estas cuestiones que le tengo que contar. Obviamente, qué nivel educativo tienen los estudiantes, puedo dar referencia de qué nivel educativo tienen. ¿Qué contenido o concepto quiero que puedan transformar o implementar? ¿No? Eres un docente de tal nivel, necesito que generes una actividad para implementando determinado contenido para estudiantes de tal nivel, con el objeto de que desarrollen la habilidad de, o puedan ser creativos, o puedan desarrollar el pensamiento crítico, o puedan desarrollar la capacidad de ilustración, o puedan desarrollar la capacidad metacognitiva, y van a ver que les va a ofrecer respuestas interesantes en este sentido. Podría informarle qué duración o formato quiero que tenga el proyecto o la actividad que le estoy pidiendo. Y en este caso opcional, ¿qué producto final deseo? ¿Y por qué digo opcional? Porque ahí es donde puede aparecer la gran creatividad de la inteligencia artificial, que en realidad no es necesariamente creativo, sino que toma de la información y generaliza la información que los mismos humanos le subimos, pero capitalizamos el conocimiento de la humanidad toda en esta construcción. Entonces, bien podría pedirle, bueno, elabora un proyecto donde mis estudiantes tengan que aplicar los conocimientos de la revolución industrial para tercer año de secundario, bachiller del estado de Durazno. Busco que logren desarrollar la habilidad de pensamiento crítico en el desarrollo de ese proyecto, que tienda a durar no más de 15 días y tengan que hacer 3 entregas intermedias, y tenga como producto final, necesito que me ofrezcas como producto final 3 opciones. Entonces van a ver que acá inteligencia artificial les va a estar ofreciendo, bueno, puede ser un diario, la elaboración de una obra de teatro, pero va a venir anexada toda esa producción de consigna paso a paso que puede ayudarnos en la construcción de una consigna asertiva y efectiva. ¿Por qué es interesante esto? ¿Por qué me parece relevante e interesante en tiempos actuales? Porque nos ayuda a pensar propuestas didácticas que otorguen sentido a eso que nuestros estudiantes están aprendiendo. Partimos de pensar esos contenidos que pueden parecernos aburridos o pueden parecernos reiterativos o con poca conexión con nuestros estudiantes. Acá en la práctica que llevo desde hace unos años, pidiendo y teniendo a la inteligencia artificial como copiloto, si en algo realmente no deja de sorprenderme es en las respuestas que me otorga cualquier chatbot de estos, cualquiera de las marcas de inteligencia artificial, cuando le pido que me dé ejemplos de aplicación de un contenido declarativo, ¿no? ¿De qué manera podría un estudiante del profesorado de educación física aplicar los conocimientos que tiene sobre teoría sociopolítica de Marx, ¿no? Y realmente
las propuestas en este sentido de la inteligencia artificial son disparadoras, son generadoras de ideas muy interesantes. Félix me pone por ahí. Pero si se trabaja por proyectos, en cada etapa debe de haber un producto parcial y dejar para la última etapa el producto final. Excelente, Mario, sí, te agradezco mucho esa intervención. Vamos a estar pasando en un ratito a esa cuestión de la importancia de parcializar. Sí, exacto. Ahora vamos a estar trabajando con esto. Sí. Por eso me venía bien si alguno había intentado hacer la pregunta para ir mejorando las propuestas. Pero ahora voy a volver a eso. Te agradezco mucho la intervención. Por ejemplo, si quiero que, acá un ejemplo de algo muy rápido respondido por ChatGPT, para diseñar un reto, un desempeño auténtico, ¿no? Algo de esto que es salta el contenido. ChatGPT puede generar casos, le podemos pedir que genere casos como un modelo de intervención auténtica, problemas o dilemas, ejemplo de biología, partes de la célula. Esto no para un proyecto, esto sería para lo que se llama una evaluación auténtica escrita. Tu grupo forma parte de un equipo de investigación que recibe la noticia de un nuevo virus, deben explicar qué orgánulos celulares atacaría primero y cómo afectaría la vida cotidiana de las personas. Si yo fuera docente de este curso y ChatGPT me ofrece esta respuesta, a mí me queda bastante flojo todavía porque voy a estar necesitando, bueno, algunos lineamientos más para que vaya haciendo un proceso de intervención. Entonces, seguramente a esta instrucción, a este prompt que le otorgué, le va a estar faltando. Necesito que la consigna tenga 3 a 5 ítems. En cada ítem los alumnos deberán abordar esta parte del contenido, tratando de desarrollar esta capacidad y con la intención de adquirir esta competencia. Por eso me parece fundamental ese momento didáctico en el que pensamos, o más pedagógico que didáctico, en el que pensamos ¿para qué estoy haciendo esta clase? ¿Qué van a lograr mis estudiantes además de conocer las partes de la célula? ¿No? ¿Qué tipo de destreza mental quiero que apliquen? ¿De qué manera voy a infusionar el contenido con el pensamiento y, si es posible, con el ser? Pero estas cuestiones se las puedo dejar claras a la inteligencia artificial con la que opere y asignándole esto, ¿no? Quiero que en las respuestas mi estudiante desarrolle la capacidad de comparar, ¿no? Bien podría, en este desempeño que hace Chat, aclararle. En las dos primeras preguntas, quiero que compare con otros elementos. En la tercera, quiero que apunte a un pensamiento crítico. Finalmente, en la producción del producto, en la elaboración del producto final, quiero que haya un momento final en el que atraviese una etapa metacognitiva. Y la consigna va a estar, en términos generales, alineada a esta propuesta que le otorgo. Entonces, podríamos mejorar nuestro primer prompt teniendo en cuenta todo esto que venimos hablando, la función, la acción, el contexto y la expectativa, preguntándole qué otro dato necesitas para hacerlo bien, ¿no? Cuando la respuesta de la inteligencia artificial no es la que esperábamos, no es lo suficientemente asertiva, podríamos preguntarle esto, ¿no? ¿Con qué otro dato podría nutrir la información que te estoy otorgando para que mejore tu respuesta? Ahora bien, hasta acá, y ahora voy entrando un poco a esta propuesta o este comentario de Félix Mario, la intervención tuvo que ver con pensar nosotros, como docentes, de qué manera podemos operar con la inteligencia artificial en la construcción de propuestas didácticas que superen el aprendizaje declarativo. Ese es uno de los puntos de la construcción de este encuentro. Pero por otro lado, y es hacia donde empezamos a virar desde hoy y hasta la clase siguiente, hasta el encuentro siguiente, es cómo mejorar no tanto nuestra propuesta, sino cómo lograr que nuestros estudiantes superen o
evitar de la mejor manera este sedentarismo cognitivo en el que tienden a caer cuando utilizan inteligencia artificial. Porque acá tenemos como la otra cara del atravesamiento de la inteligencia artificial en la educación que tenemos. Por un lado, cómo podemos nosotros como docentes implementarla para mejorar nuestras prácticas, y por el otro es, ¿a qué tenemos que prestarle atención? ¿Qué cosas podemos hacer para que nuestros estudiantes usen la inteligencia artificial como una herramienta de mejora y desarrollo y no como una herramienta de reemplazo de su propio pensamiento? Porque podemos caer con facilidad en este sedentarismo cognitivo, ¿no? ¿Qué es este sedentarismo cognitivo? Tiene que ver con el facilismo, tiene que ver con que la inteligencia artificial reemplace el pensamiento de nuestros estudiantes en un mundo que cada vez los requiere más despiertos, más activos, más críticos y más pensantes. Y entonces empezamos a ese otro momento de reflexión que tiene que ver con cómo se proponen las estrategias didácticas actuales, las pruebas que se han hecho en los distintos modelos pedagógicos y en los distintos estados de intervención. ¿Qué cosas pueden llegar a servir para superar este sedentarismo cognitivo en el que podrían caer nuestros estudiantes y en el que podríamos caer con la ayuda tan amplia de la inteligencia artificial? Algunas propuestas generales. Ese sí es todo un reto. Sí, Juan Alberto, ahí vamos a ver si podemos encontrar algunas herramientas concretas para esto, especialmente también para quienes nos escuchan en nivel superior, ¿no? Y en nivel universitario, que empieza a ser un gran desafío. Una de las cosas que parece ser como en concordancia es ya asumir y explicitar la existencia de la inteligencia artificial. Ya no podemos mirar para este costado. La inteligencia artificial atraviesa nuestras vidas aún en ámbitos donde ni siquiera sabemos que está, y esto va a ocurrir cada vez más. Entonces no es posible ya negarla. Volverla un tema de conversación en nuestras aulas parece ser ya inevitable. Asumirla y explicitarla nos permite problematizarla. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de problematizar? Hablamos de los aspectos éticos que supone la utilización de la inteligencia artificial y también de plantear cómo opera, ¿no? Es interesante que trabajemos con nuestros estudiantes la cantidad de sesgos que tiene la inteligencia artificial por operar con generalizaciones humanas, ¿no? Es interesante que les expliquemos que la inteligencia artificial opera por generalización y convergencia. Esto es, ningún pensamiento divergente a la generalidad de la humanidad va a ser otorgada por la inteligencia artificial. Esto es, la inteligencia suma los datos, por decirlo muy sencillo, de todos los aportes de nosotros los humanos, generaliza, maximiza esa información y la otorga como respuesta. Con lo cual, si genéricamente los humanos fuéramos racistas, machistas, segmentarios, tecnocráticos, por decir algunas palabras que se me vienen a la mente, la inteligencia artificial no va a ser más que condensar, reproducir y profundizar esos sesgos. Esto me parece algo trascendental para trabajar con nuestros estudiantes. Es muy sencillo cada vez que nosotros le pedimos a la inteligencia artificial más simple, ¿no? Sin profundizar en el prompt, en la instrucción que le damos. Cuando le pedimos a la inteligencia artificial que nos dé la imagen de un docente, por decirlo de alguna manera, es altamente factible que ese docente sea de tez blanca, preferentemente hombre, ¿no? Con algunas particularidades que no hacen, seguramente no va a tener plica mongólica, ¿no? Seguramente no va a tener pelo lisótrico, y eso no hace a la generalidad de la humanidad. Lo que hace la inteligencia artificial es repetir sesgos de la humanidad en tanto que generaliza y maximiza la información que le ofrecemos. Este es un primer planteo para hacer en las aulas que pone un límite ético a la elaboración de la inteligencia artificial. Es interesante saber que si nosotros esperamos respuestas
divergentes, bueno, probablemente con el mero uso de estas tecnologías a lo largo de la humanidad y en su totalidad va a costar un poco que operen. Por otro lado, la inteligencia artificial no se piensa a sí mismo, no tiene propósitos propios. Nosotros tenemos que otorgarle esos propósitos, por lo tanto sigue siendo un rol de la humanidad buscar propósitos con sentido. Y para eso, en ese camino, es importante que los docentes dejemos de ser meros expositores y nos podamos convertir en verdaderos líderes o tutores de las aulas, ¿no? ¿Y cuándo asumimos ese rol? Asumimos ese rol cuando le vamos proponiendo cosas para hacer, sabiendo cuáles son las posibilidades, pero estando abierto a respuestas múltiples y variadas. Nos convertimos en verdaderos líderes cuando sabemos que la inteligencia artificial existe, cuando la invitamos a entrar a nuestras aulas en la medida en que podamos verificar cuál es su verdadero aporte. Y en esta línea, ¿por qué no ser conscientes también de que estamos aprendiendo y compartirle a nuestro estudiantado que también como docentes estamos aprendiendo en la implementación de estas inteligencias y ofrecernos para aprender con ellas? En este camino hay algunas estrategias didácticas que pueden llegar a servirnos para superar o para acompañar este sedentarismo cognitivo, para invitar a nuestros estudiantes a hacer que la inteligencia artificial opere con ellos y no por ellos. Para sintetizarlos, este primer acrónimo, y ahora sí vuelvo un poco a esto que planteaba Félix, de parcializar las consignas, espirarlas e invertir los momentos de trabajo, ¿no? Para que nuestros estudiantes puedan trabajar con la inteligencia artificial y no en vez de la inteligencia artificial. Parcializar las consignas, espiralar, invertir puede ayudarnos en el proceso. El acrónimo PAY para tener en mente. ¿De qué hablamos en este caso? ¿De qué hablamos cuando hablamos de parcializar las consignas? Históricamente, en el colegio tradicional, como fuimos formados la mayoría de nosotros y nosotras, el docente bien podría decirnos: traigan para la semana que viene un artículo periodístico con tal historia, o elaborado un cuento con tal personaje, o resuelto tal problema, ¿no? Los docentes de nuestra historia podían simplemente pedir el producto final. Bueno, hoy este es un riesgo alto porque existen altas posibilidades de que ese producto lo desarrolle la inteligencia artificial y no se pongan nuestros estudiantes a elaborarlo por ella o con ella. Entonces, en este nuevo liderazgo que nos toca cumplimentar, es interesante o puede ser una opción pedir en todas las actividades finales entregas intermedias claras, lideradas por nosotros, ¿no? Ejemplo. En vez de pedirle como cierre de unidad, diseñen un documental multimedia, ser nosotros como gestores del proceso o como acompañantes de ese proceso, los que pensemos las etapas intermedias en la construcción de ese documental. Entonces les vamos a pedir primero que, por ejemplo, entrevisten historiadores. Si se tratara de un documental sobre la historia de la comunidad, ¿no? La historia o la cultura de Buenos Aires, primero entrevistar a historiadores locales, luego que elaboren una línea de tiempo que puede ser interactiva sobre las respuestas de los historiadores locales. Luego le pido que analice ciertos documentos históricos primarios y que con esas entrevistas, con esa línea de tiempo y con esos documentos, elabore un diseño documental multimedia, ¿no? Entonces, parcializar esas consignas, parcializar ese producto final que me inventó o que me ideó la inteligencia artificial para construir mi proyecto, es parte de lo que hace acompañar este proceso. Y bien podría a la misma inteligencia artificial pedirle cuáles podrían ser
las entregas parciales de este documental multimedia, ¿no? De este producto que la inteligencia me construyó. Parcializar, primer ejemplo, primer cuestión. Ahora bien podría alguien pensar, bueno, pero parcialicé las consignas, pero mi estudiante hizo cada una de esas etapas con el uso de inteligencia artificial. Algo que puede ayudar es la E de SPEI, que es espiralar esas propuestas. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de espiralar, no? Ir generando como un vaivén de aportes entre la IA y el estudiante. Primero y último siempre el criterio del estudiante. Entonces, pensar consignas en las que mis estudiantes tengan que usar la inteligencia artificial, extraer desde la inteligencia artificial un dato y luego hacer algo con eso que la inteligencia artificial les dio. Por ejemplo, le puedo decir, si yo quiero que mi estudiante haga una obra de teatro, cree el guión de una obra de teatro con los participantes de la Revolución Francesa, le puedo decir, bueno, pídele a la IA 6 ejemplos de personajes que podrían intervenir. Ahora, descarta 2 y argumenta por qué descartaste esos 2 ejemplos, ¿no? Y esto podría ir para cualquier modelo, para cualquier materia. Pedirle a la inteligencia artificial 10 ejemplos de, descartá 2 y decime por qué los descartaste, ¿no? O pedirle a la inteligencia artificial que 5 fuentes sobre tal cuestión, evalúa tal respuesta. O le podemos pedir que investigue en 3 distintas, ¿no? En 3 fuentes de inteligencia artificial distintas, o en 2, ChatGPT y Copilot, por ejemplo, busquen la misma pregunta, elijan una y argumenten por qué. Y luego con eso que nuestro estudiante hizo, volver a operar sobre la inteligencia artificial. Con esas 2 que descartaste, pedirle a la inteligencia artificial que genere un diálogo. Incorpora a ese diálogo un tercer hablante en primera persona. Entonces, se trata de hacer que la inteligencia artificial baile con el estudiante, ¿no? No estamos negando el aporte de la inteligencia, estamos invitando a pensarla crítica y éticamente. La clave en el mundo de hoy está en que nuestros estudiantes se vuelvan, ¿no?, curadores no solo éticos, sino epistemológicos, es decir, de conocimiento de esos aportes que la inteligencia artificial ofrece. Y eso es el pensamiento crítico, es la capacidad de evaluar la veracidad y la eticidad, la veracidad de la información que me da la tecnología, en este caso la inteligencia artificial. Y para eso lo que tenemos que hacer es que nuestros estudiantes piensen sobre lo que la inteligencia artificial les da. La consigna espiralada puede ayudar en este proceso. Entonces, volviendo un poquitito. La propuesta para evitar el sedentarismo cognitivo podría ser el acrónimo PEI. Parcializar, espiralar y finalmente invertir. Parcializar es, una vez que tengo el producto final que le voy a pedir en esa consigna, le pido entregas parciales. Y en esas entregas parciales, algo lo hace la inteligencia artificial, intencionalmente propuesto por el docente, y el estudiante hace algo con eso que la inteligencia artificial le ofreció. Finalmente, la I, que es esto de invertir, y con esta propuesta lo que tratamos es de redefinir el espíritu del aula invertida, ¿no? A ver, ¿alguien tiene presente de qué hablaba el aula invertida, el modelo de aula invertida? ¿Alguien implementó en algún momento el modelo de aula invertida y quiere compartirlo? A ver si en alguno de los, alguien de algo del auditorio implementó alguna vez aula invertida. Fue un modelo muy típico de posterior a la pandemia. A ver, Jazmín, te escuchamos.
Hola, sí, era como empezar desde la tarea, como que uno siempre les deja después de la clase, la actividad final para ver si ellos reflexionan, y más bien ahora era iniciar con ella para que ellos generen una especie como de investigación previa y ya con la reflexión lleguen con las ideas y con las dudas y esas sean las que se atiendan en la clase y no empezar desde un discurso teórico para el maestro, pues tratar de abordar los contenidos, sino aprovechar las dudas y Ahí te silenciaste sin querer en la última parte. Ahí sí, estaba. gracias, para más activo, nada más. Muy bien, muchas gracias, Jazmín. Por acá Víctor Hugo nos dice, el alumno analizaba la problemática en casa para después argumentar en la clase soluciones a la problemática. Exactamente, de eso se trataba. Es un modelo que viene de Estados Unidos, en este caso originado por los profesores de físico-química, Berman y Sams, que van a darse cuenta que el tiempo áulico, el tiempo compartido en las clases, no les alcanzaba para lo que querían desarrollar, ¿no? Entonces ellos en su modelo de clase tradicional, lo que hacían estos profesores era exponer la teoría, explicar determinada función, determinado tema, ahí, gracias Sandra, y les daba de tarea la implementación, la puesta en práctica de esa teoría que había desarrollado en el aula. Con lo cual el estudiante se iba a la casa y se ponía a ejercitar, a aplicar lo aprendido, a hacer con lo que sabe en soledad en su casa. Entonces estos docentes se dan cuenta que sería mucho más efectivo a los fines didácticos invertir el aula. La teoría se la daban grabada para ver en sus casas y la práctica se ejercitaba en el aula, en tiempo compartido, con el acompañamiento del docente. Esto se fue llevando y se fue construyendo en un modelo pedagógico concreto que tiene que ver con todos estos ejemplos que ustedes daban. El estudiante en su casa lee o visualiza en algún reel, en algún video, la teoría sobre el tema y viene a la escuela a sacarse las dudas aplicando esa teoría en ejemplos y actividades concretas. Bueno, ese es un poco el espíritu que se plantea con este modelo de invertir, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a invertir? Ofrecer la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial en casa. En casa investigan con tal o cual marca o con tal o cual inteligencia o dejando al azar del estudiante tal tema. Y en el aula, bueno, teniendo en cuenta lo investigado y las respuestas ofrecidas por la inteligencia artificial, realicen tal actividad, ¿no? Entonces, traemos al aula y a la escuela y a la universidad a la inteligencia como parte esencial de nuestra vida, porque lamentablemente nos guste o no, para bien o para mal, la inteligencia artificial parece haber llegado para quedarse. Pero nos ponemos, los docentes y estudiantes, como evaluadores y a utilizar esa inteligencia artificial, a implementarla y no a que la inteligencia artificial piense por nosotros. Entonces, parcializar, espiralar, invertir serían como las 3 etapas de esta propuesta que invita al estudiante a superar el sedentarismo cognitivo. Finalmente, obviamente, de ser posible, el último aporte del estudiante podría, en caso de que nos den los números áulicos, ofrecer y refrendar con una respuesta oral, ¿no? Obviamente que las sugerencias actuales van por ese lado, ¿no? Invitar a que el estudiante haga algún aporte oral de todos estos pasos que utilizó, que puso en práctica en su implementación. No siempre dan los tiempos, no siempre tenemos aulas lo suficientemente amplias como para esto, pero implementar instancias orales empieza a volverse como una necesidad ineludible, al menos una vez en nuestro periodo de enseñanza-aprendizaje, para refrendar eso que el estudiante hizo. Bien, ¿alguna pregunta, algo para compartir, algo para sugerir o seguir indagando en esta cuestión, en este
Modelo PEI, algo de un ejemplo concreto que quieran compartir antes de avanzar un poquitito más. Sí, Nancy, te escuchamos. Sí, gracias, doctora. Buenas tardes. Yo no he tenido la fortuna de utilizar el Copilot Ajá. y la verdad ahorita que nos está dando la clase, me parece interesante porque creo que como adultos, digámoslo así, a veces como que nos ponemos esa barrera con la inteligencia artificial. Como Ujú. docentes, así como creemos que estamos como abusando de ella y como que nos ponemos una limitante, digámoslo así, pero ahorita estoy sorprendida con lo que nos comenta de cuánto nos puede ayudar como docentes para nuestro quehacer diario. Digo que sí podemos utilizarlo. No lo había yo dimensionado de esta manera. Y me parece una herramienta importante porque finalmente lo tenemos al alcance, pero lo desconocemos. Entonces, me parece muy interesante lo que nos comenta. Qué lindo lo que me estás diciendo y a veces me parece que es como, sí, el primer paso, superar esta cuestión, este primer prejuicio, porque la inteligencia artificial está ahí y puede ayudarnos en la medida, insisto, ¿no? En que seamos nosotros los que tomemos las grandes decisiones pedagógicas. Y para mí esto es clave. Para mí hay un lugar indelegable que es este aporte de qué quiero que mi estudiante aprenda haciendo esto. ¿No? ¿Qué quiero que desarrolle? ¿Qué quiero que implemente? Y ya que estamos, les muestro un poquitito para quienes no conocen, en este caso Copilot, pero lo mismo se puede hacer con ChatGPT, pero como la tengo abierta, a ver, en este momento, les puedo mostrar algo en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, acá yo les muestro, en este caso porque es una muestra paga, permite generar agentes, que es lo que yo les decía recién, ¿no? Y este agente en realidad es como un mini robotito, me gusta decirlo a mí, que ya sabe en este caso que yo creo actividades, diseño actividades con esta idea, entonces le voy a pedir crea una actividad creativa para docentes en formación basada en pensamiento de... Entonces, ya acá no le tengo que decir qué docente es, porque ya me conoce, porque ya sabe cuál es su función, pero le voy a pedir generar una actividad auténtica para estudiantes pongo rápido 14 años, en la que tengan que implementar sus conocimientos sobre la historia argentina, puntualmente Revolución de Mayo. Fíjense que está muy mal generado este prompt, le falta especificidad, le falta ir pasando por todos los momentos que les comenté, pero para que veamos, a ver qué es lo que hace. Perfecto, una actividad auténtica, a propósito de la actividad. Fíjense que yo no le había puesto la competencia, pero como este ya me conoce, ya sabe que yo las pido en base a competencias mis actividades. Si no tienen el agente creado, lo importante es que le cuenten qué competencia quieren desarrollar. Y acá ya arranca como sabe que me gusta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El estudiante será capaz de analizar críticamente los acontecimientos de la Revolución de Mayo de 1810, reconociendo sus causas, protagonistas y comunicar sus aprendizajes. Yo no dejo de sorprenderme, miren que la uso, pero no dejo de sorprenderme porque son las competencias que suelo pedir, ¿no? Análisis crítico, comunicación. Y entonces le pide, imagina que eres parte de un equipo de joven de reporteros de 1810. ¿Ven? Acá se ve bien. Tu misión es cubrir los hechos de la semana del 18 al 25, y acá tira las consignas.
investiga, crea una crónica periodista, relaciona. Entonces yo podría pedirle parcializar el punto 2 de forma tal que sean 2 entregas, a ver, entregas diferentes. A ver qué hace. ¿Ven? Entonces, esa propuesta que le había pedido antes de la crónica, me pide que elija 3 personajes claves de la Revolución de Mayo, que investiguen sus ideas y que cree 3 entrevistas ficticias. Esto es lo que me pide, me propone que le pida yo al estudiante, ¿no? Y acá me hizo una rúbrica, que no es una rúbrica en este caso, lo vamos a ver el viernes próximo. Se trata, yo podría corregirlo, no es una rúbrica porque me faltan los descriptores claros, ¿no? Pero sí es una especie de escala de valoración con criterios, y yo después le puedo pedir que me arme la rúbrica, ¿no? Algún ejemplo, más o menos, teniendo este ejemplo en mente, y recuperando un poquitito los datos de cuáles son las instrucciones que le puedo estar pidiendo, cada uno podrá implementarlo con ese contenido aburrido, muy entre comillas, desde ya, y casi con ironía, que pensamos para que planeara mi clase. Muchas gracias, Nancy. ¿Alguien que quiera compartir alguna pregunta, alguna inquietud, algún conocimiento que le parezca relevante para compartir con colegas? Avanzamos un poquito más con otros aportes, mientras si quieren ir pensando alguna pregunta. Estábamos entonces en este PEI de parcializar, espiralar, invertir, y ¿qué otra cosa puedo tener en mente a la hora de construir con inteligencia artificial? Bueno, muchas veces nos ocurre cuando le estamos pidiendo instrucciones, el prompt para volverlo a rescatar, por si esto no quedó claro, cuando hablamos de prompt, hablamos de esa instrucción en la que le pedimos a la inteligencia artificial que cree algo, como eso que acabo de escribir, ¿no? Ese pedido que le hago se llama prompt. Muchas veces la inteligencia artificial no entiende con claridad qué es lo que le estoy pidiendo o faltan datos. Entonces, si no sé exactamente cómo pedirlo, le puedo pedir el prompt del prompt, ¿no? En ese ejemplo de cómo le pido a la inteligencia artificial, o incluso puedo tutearlo en Argentina, cómo te pido que hagas una actividad en la que los estudiantes usen un contenido. Entonces, el mismo chat me va a responder, bueno, solicita esto. A ver, ejemplo, ya que tenemos acá Copilot abierto, haceme un prompt para solicitar la elaboración de una rúbrica. Ya sé que tiene faltas de ortografía, pero igual pasa, lo toma igual y lo comprende. Háceme un prompt para solicitar la elaboración de una rúbrica que evalúe esa actividad. ¿Ven? Como para luego yo poder evaluar esta actividad. Pero le pido el prompt, ¿no? ¿Qué orden voy a darle a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial haga lo que yo quiero? Entonces acá me escribió, solicito la elaboración de una rúbrica de evaluación formativa y sumativa para una actividad histórica, y la rúbrica debe tener todo esto. Puedo copiar o simplemente dar OK, le doy este prompt y la misma inteligencia artificial me va a hacer la rúbrica. Y obviamente luego, como docente y analista crítico, deberé evaluar si esa rúbrica me sirve, ¿no? Pero lo que quería que viéramos ahora es esto de, que me parece muy efectivo, es pedirle a la misma inteligencia artificial que me cuente cómo hacer la instrucción, ¿no? Le doy con vocabulario muy simple, muy ajustado, qué es lo que necesito y que me diga cómo pedírselo.
y ahí me orienta un poco. La vinculación se puede hacer con videos o bien con análisis de películas, dice Janet. Sí, claro, esa es el aula invertida, también se puede hacer con videos, sí, la vinculación con otros campos formativos en México, no recuerdo bien por dónde venía ese comentario, imagino que en aula invertida. Y si no, te pido como que me esclarezcas la pregunta. Jazmín, te escuchamos. Hola, yo con lo que me he encontrado en las pocas veces que he utilizado y he intentado, pues porque esto es de intentar, yo trabajo en telesecundaria y los contenidos de telesecundaria fueron diseñados en México de una manera como integrada, diferente a secundarias generales y técnicas. Y cuando yo le pido que me desarrolle un proyecto o que me ayude con alguna actividad, obviamente me lo generaliza, y a mí es donde yo veo que esta de preguntarle del prompt, a lo mejor que sea más específico hacia lo que yo busco, porque de acuerdo a mi nivel no empatan, y entonces así como que, ay, pues tengo que desecharlo porque al analizarlo sí, pero no es lo que yo estoy buscando. Entonces, claro, también como que buscar hacerlo más amigable. Hubo otro momento en el que intenté hacer como una especie de entrevista y le dije, pues simula que eres tal personaje y te vamos a hacer preguntas. Espéranos a ver qué te preguntamos. Y esa parte sí fue interesante, pero no supe dirigirla posteriormente. O sea, sí se puso como en plan de yo soy el autor y estoy vivo. Yo le dije, tú eres Benito Juárez, pero después ya no supe cómo seguirla, pero se me hizo interesante la experiencia, por eso puros intentos. Bien, bueno, esto es clave, me parece que es clave, obviamente, bien sabemos los docentes que a prueba y error se aprende también, ir vinculándose, ir intentándolo, y también yo diría como esto, más que desde la teoría, como consejo de acompañamiento docente porque lo atravesé, no necesariamente plantear el uso de la inteligencia artificial con nuestros estudiantes únicamente si nosotros ya tenemos muy clara la utilización. ¿Por qué no aclarar y contar que no necesariamente manejamos esa herramienta y que invitamos al estudiantado a aprender con nosotros? Eso también me parece que puede ser interesante. Por otro lado, esto que me decías que a veces no da la respuesta que queremos, ¿no? Me sirvió mucho la sugerencia de un amigo que viene de otro ámbito que no es de educación y me dijo, trata la inteligencia artificial como una persona que está aprendiendo. Es tu empleado que viene a ayudarte a hacer tu labor, decile todo aquello que le dirías a tu empleado. Y realmente cada vez que me trago en las respuestas o que no obtengo la respuesta que estoy esperando, pienso en esa idea y digo, bueno, ¿qué le diría yo si se tratara de una colega que me está ayudando a hacer algo? ¿Qué le diría para que lo haga mejor? Generalmente cuando escribo mis instrucciones con esta concepción, voy llegando a lo que quiero. Y también es cierto que cuanto la información que nosotros le subimos a ese chat, a esa conversación, la inteligencia artificial la va absorbiendo. Entonces es como, interesantemente y paradójicamente, si cada vez nos conociera más, ¿no? Fíjense que en mi caso ya sabe especial qué quiero. No tuve ni que ponerle que buscaba una definición por competencias, porque ya tengo muchas planificaciones previas por competencias. Entonces, a medida más operamos con ese chat, más información va a tener de nuestro trabajo. ¿Sí? Y podemos pedirle, implementar lo que te sugerí en el chat anterior, ¿no? Y así va como incorporando información. Me parece que ese es un dato a tener en cuenta. Alguien levantaba la mano por ahí. En caso de secundaria es importante poner en contexto a la IA sobre un lugar y el contexto del lugar donde se trabaja, obviamente, ya que en esas escuelas se busca que el alumno sea autodidacta. Bueno, podríamos, como una de las características, pedirle que la propuesta que genere, la consigna que genere, tienda a la autorresolución, ¿no? O al aprendizaje, al aprender a aprender, ¿no? Al aprendizaje individual. ¿Alguien más levantaba la mano? A ver, quería ir a
un último bonus track, si me permiten. Espere que se me fue. Un último aporte que me parece muy significativo, aportes de los que vamos a estar hablando nuevamente la semana próxima cuando empecemos a construir evaluaciones auténticas y pensemos también cuáles son las mejores formas de hacer rúbricas, que son como el otro gran cuco de la educación o de la didáctica actual. Me gusta pensarlo como esta gran dificultad que tenemos o complejidad que tenemos a la hora de generar instrumentos de evaluación que llevan mucho tiempo de elaboración y de construcción. El otro bonus, lo otro que puede ofrecernos con mucha facilidad la inteligencia artificial es generar distintos niveles de complejidad para la misma actividad. La inteligencia artificial nos puede ayudar a proponer un aprendizaje más individualizado, más personalizado en nuestras aulas, porque yo a la misma actividad que me hizo, a esa misma consigna o a una consigna que yo le comparto, le puedo pedir que lo haga en 3 niveles de complejidad atendiendo a las particularidades de mi alumnado, ¿no? Por ejemplo, este prompt, yo lo hice y me resultó muy efectivo, ahora podemos probarlo. Genera una evaluación auténtica para estudiantes de nivel secundario en la asignatura Historia, con 3 niveles de complejidad, básico, intermedio y avanzado. La actividad debe fomentar el pensamiento crítico, la resolución de problemas, es decir, yo a una misma consigna le puedo pedir a la inteligencia artificial que me la ofrezca en 3 niveles de complejidad. Por ejemplo, en este caso, le puedo pedir que a la consigna de la entrega 2, o genera la consigna de la entrega 2 en 2 niveles distintos de complejidad para 2 grupos de estudiantes, uno más avanzado que el otro. A ver qué ofrece. Fíjense de qué manera la misma propuesta, en este caso yo le pedí que me hiciera 2 versiones de una misma propuesta. Acá tenemos un prompt más específico. Y el grupo 1, inicial intermedio. A ver, tiene que tener, me dice cómo organizar el título, 2 personajes ordenados cronológicamente. Y el grupo 2 ya le pide un pensamiento crítico y 3 personajes, ¿no? Bueno, acá podría obviamente analizar en profundidad la respuesta de la inteligencia artificial y ver si me gusta este nivel de complejidad. Y acá me da una rúbrica común que yo después la puedo adaptar a 2 niveles distintos. Esto me parece también muy interesante, otra opción muy interesante que nos da la IA, que es de a una misma competencia o incluso a un mismo contenido declarativo, proponerle distintos niveles de complejidad para abordar para estudiantes diferentes. Entonces, un bonus, pedirle para tener siempre en el bolsillo, como me gusta pensarlo, generar el prompt del prompt o pedirle distintos niveles de complejidad de un mismo recurso. Bueno, estamos nuevamente abiertos para, en estos minutos que nos quedan, en estos minutos si gustan compartir un poco más, para preguntas, inquietudes que quieran compartir y empezar entonces a despedirnos y encontrarnos en el próximo viernes para seguir pensando de qué manera ahora los instrumentos de evaluación, las herramientas de evaluación, van a poder construirse y acompañarse asertivamente en estos tiempos de IA. A ver, maestra, pase la presentación, sí, con gusto, Maru, la comparto, ya la comparto en el grupo, obviamente, mientras les voy contando que si quieren pueden
buscarme en cualquiera de estas redes, como dicen mis hijos, redes de gente grande, porque no estoy en ninguna de TikTok ni ninguna de muchas esas. Gracias, Sandra. Si quieren seguir buscándole, mirar algunos reels, estar atentos a nuevas presentaciones, pueden buscarme en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en algunos casos también en YouTube. Ponen mi nombre y me pueden encontrar en cualquiera de todas estas. Pero antes de despedirnos, si no surge ninguna pregunta desde ya, invito a hacer una evaluación figura analógica que, les comparto la presentación desde ya, una evaluación figura analógica, este recurso que tanto me gusta para cerrar propuestas áulicas, que invito a utilizar en sus aulas porque realmente permite hacer una mirada introspectiva de el proceso de aprendizaje que realicé. ¿Con cuál de todas estas caras, con cuál de todas estas emociones te dejó la capacitación de hoy? Si tienen ganas de poner el número por ahí, ¿con cuál de todas estas caras y emociones y gestos se sienten identificados en el primer encuentro, para dejarnos preparados con la emoción abierta y despierta para el segundo encuentro? A ver, uno, bueno, qué bueno por ahí. A ver el 4, ¿cómo es? Bueno, interesante. Si hay alguno que se siente así como el 5 o el 6, no se preocupen, nos queda más tiempo por aprender. El aprendizaje muchas veces es frustrante y genera ansiedad en el inicio, así que no se hagan ningún problema. Veo muchos unos por ahí. A ver, uno excelente, hay que adaptarnos a nuestra realidad. De a poquito, Teresa, sin duda, si hoy la información fue nueva, seguramente está generando mucha ansiedad y mucha complicación, superposición de información. El encuentro de hoy es solo el primer paso. Si esto es así, seguramente una nueva visualización, una mirada de algunos otros recursos. Yo invito a mirar también, para quienes quieran pensar la evaluación auténtica, formas de hacer rúbricas, pasar por mi Instagram y buscar los reels. Ahí se van a encontrar con muchos reels informativos que acompañan, muy, muy cortitos, que pueden acompañar toda esta información. Algo novedoso, dicen por ahí. Cara 2, cara 6, cara 6. A ver, ¿quién puso la 6? Bueno, de a poco invito a indagar en ChatGPT para arrancar y en ir probando con todo esto. Muy enriquecedora todo lo que podemos usar, nuevo y novedoso. Qué lindo las respuestas. Bueno, colegas queridos, muchas gracias por estar por acá. Nos encontramos entonces en el próximo encuentro y ahora mismo les comparto tanto la grabación, creo que yo tengo la forma de grabar, de compartir, como la matriz del PowerPoint del encuentro de hoy. Bien, muchas gracias por ahí, todo eso que está llegando, comentarios hermosos. Si les parece entonces un tema interesante, y si se les ocurre alguna pregunta para hacer a lo largo de esta semana, lo vemos la semana próxima, el encuentro de este viernes, cuando abordemos directamente cómo generar instrumentos de evaluación que permitan evaluar asertivamente estas propuestas didácticas. Hasta la próxima. Nos vemos. Muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.